dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Okay? Entonces ya acabamos de terminar, comenzó en el primer capítulo, tuvimos una introducción del tema, después vimos que se hizo un ataque, por decir así, o se montó un argumento en contra de los gentiles, después se hizo un argumento en contra de los judíos. Y ahora vamos a ver en el capítulo 3 que dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces aquí él se hace la pregunta y dice, bueno, ¿tiene algún valor ser judío? Bueno, en el sentido de que la palabra de Dios, las profecías y todas las cosas vinieron por medio de los judíos. La salvación de Dios para la humanidad se manifestó primeramente a los judíos. Cristo vino primeramente a los judíos, ¿no? Ellos fueron los primeros en escuchar la palabra de Dios. Entonces tiene todos esos beneficios. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y esto es algo que aquí nuevamente que el argumento se gira nuevamente a los gentiles. Y le está diciendo, por el hecho de que hayan habido judíos incrédulos, no quita o no invalida la salvación de Dios, no invalida aquellos que han sido salvos. No podemos olvidar que la primera iglesia era judía. Los primeros cristianos no se llamaban cristianos, se llamaban judíos, ¿no? Y se reunían en las sinagogas. De hecho, hay algo que es muy interesante. En Jerusalén, la mayoría de las personas que van a Jerusalén y visitan el aposento alto, que es donde supuestamente se celebró la última cena, lamentablemente ese no es el lugar donde se celebró la Santa Cena, la última cena. Ese lugar fue construido después, en el tiempo de los cruzados. Pero sí hay unas ruinas que están en Jerusalén de una iglesia, y debajo de las ruinas de esa iglesia hay las ruinas de una sinagoga. Pero es una sinagoga atípica. ¿Y por qué es la sinagoga atípica? Porque las sinagogas siempre se orientaban en dirección ¿de qué? A Jerusalén, al templo. Bueno, al este depende de donde esté. Porque si usted en China no va a orientar al este, lo orienta hacia Jerusalén, hacia el oeste, ¿no? Entonces usted orientaba. Sin embargo, claro, la orientación de la sinagoga era de hecho hacia el este, que es algo curioso, dado el lugar donde se encontraba. Entonces, la excavación, que los arqueólogos cuando excavaron vieron que era una sinagoga cristiana, que fue de hecho la primera sinagoga cristiana que se ha descubierto en Jerusalén. Y es precisamente una sinagoga que se había construido por los cristianos del segundo siglo sobre el lugar donde había estado el aposento alto. ¿Okay? Entonces eso es algo muy interesante. De hecho, los judíos aún utilizan ese lugar como una sinagoga sin saber la historia que tiene. Después, si quieren, le mando un video para que vean eso en YouTube. Entonces, vemos que los primeros cristianos, ¿qué cosa eran? Eran judíos. Entonces dice, de ninguna manera antes bien sea hallado veraz. Dice, si oye, justo la predicación todo el mundo quiere conectarse, porque pónganlo en speaker para que oiga la predicación. Dice, pues si alguno dice de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra... Ahora, nuevamente, recuerden que Pablo está usando, hay una cosa que lamentablemente en los tiempos nuestros, desde que la educación clásica dejó de existir, creo que fue en el año 1928, donde se dejó de enseñar a los hijos usando una educación clásica. Gracias. Se dejó de usar ¿quién me mandó esto? Fue la de la otra vez. ¿Quién me lo dio esto? Usted. Estos son nuevos. Le digo, porque si son los mismos que me mandó la hermana, después me los empaña. No quise decir eso, hermana. Le agradezco como si... No, ahorita lo estoy usando. No, yo sé, pero esto es la última. Voy a dejarlo aquí porque no me voy a... Bien. Entonces dice, para que seas, dice... no, que sea, lo que estaba hablando. Ahora el argumento nuevamente, lamentablemente, vuelvo a donde estaba. Desde el 28 no se enseña la educación clásica. Y parte del currículo de la educación clásica es lo que se llamaba retórica, ¿no? Es el arte de hacer un argumento. Pablo vimos que primeramente se pone en la posición de un judío atacando lo que era el argumento de los gentiles, diciendo, tú te llamas gentil, pero dice,
cuán sabios son ustedes que se volvieron a adorar imágenes, a cuadrúpedos, y cometieron después actos indignos en contra de la naturaleza. Y después se pone en la posición de los gentiles y empieza a atacar a los judíos, ¿no? Tú que enseñas a otros no hurtas. Y entonces aquí vemos nuevamente que retoma nuevamente esa posición retórica y dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, eso que está diciendo Pablo no lo está diciendo como Pablo, sino que lo está diciendo, está siendo él el interlocutor o el locutor de este argumento. Esto es lo que dirían ellos, o lo que dirían estos, ¿cómo se llaman? Los que hacen este argumento. Dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Aquí vemos que él está poniendo el argumento que dicen ellos. ¿Cómo puede Dios castigarnos? Si por medio del pecado nuestro vino a ser salvo a todo el mundo, entonces Dios es injusto. Dice, me quedé. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Él se está haciendo las preguntas que estos se hacen. Pablo, cuando escribe la carta, él probablemente escribió como... A ver, ¿quién se recuerda? ¿De dónde escribió la carta? Habla en tercera persona. Habla como en tercera persona. Él está haciendo un argumento, ¿no? Muchas veces, de hecho, hay un argumento, una especie de argumentación que fue desarrollada por primera vez por Euclidio. ¿Se acuerdan de Euclidio? ¿Quién estudió geometría? Euclides. La teorema de Euclides. Euclides. Claro. ¿Se dice en español? Euclides. Euclid. Euclides. La defensa del malo, ¿no? Es como lo que se dice un reductio ad absurdum, una reducción absurda, una forma de argumentar, ¿no? Uno asumiendo la postura de la persona que está promoviendo ese argumento para mostrar la incoherencia de asumir esa postura. ¿Entiende? Entonces él está asumiendo la postura, primero asume la postura de los gentiles, después asume la de los judíos y después asume. Aquí demuestra Pablo que tiene un profundo conocimiento de la problemática de esta iglesia. ¿De dónde escribe Pablo esta carta? ¿Quién se acuerda? Bueno, está en la cárcel. No, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Claro. Él no está en Roma todavía. No. Desde Atenas. ¿Se acuerdan? Desde Atenas se le escribe la carta. Pero sin embargo vemos que él está muy bien informado del problema que hay aquí, del conflicto que hay aquí, de los argumentos que se están usando de una facción en contra de la otra. Por eso le es tan fácil a él entrar y usar estos argumentos para resaltar cuál es el problema. De ninguna manera. Dice, de otra manera, ¿cómo podría juzgar Dios al mundo? ¿No? Entonces aquí está diciendo, este argumento es un argumento falaz. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Esto no se lo pregunta Pablo, esto se lo pregunta Pablo retóricamente. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros los cristianos decimos, ¿no? Hagamos males para que vengan bienes. Una salvación fácil, ¿no? Y de hecho esa acusación es una acusación que se le presenta hoy día a los cristianos también. ¿Cuántos nos dicen, ustedes los cristianos hacen lo que quieren y después van y piensan que con pedirle perdón a Dios tienen todo resuelto? ¿A cuántos no han escuchado ese tipo de argumento de los incrédulos? ¿Se escucha o no? Bueno, que es falso porque los cristianos no creen eso. Y la persona que cree eso, que usted puede hacer lo que le da la gana y después ir y pedirle perdón a Dios y Dios lo va a perdonar, profundamente. Profundamente equivocado. ¿Qué pues? Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a gentiles, a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, este ha sido básicamente el tema, el meollo de la cosa. Él comenzó acusando a gentiles y a judíos y mostrando los errores, la falacia inherente en cada posición. Dice, Pastor, ajá, cuando habla de nosotros, está hablando de nosotros, los creyentes en Cristo. Claro, no necesariamente, porque los judíos y los gentiles, que a lo que él está hablando... Como la iglesia de Cristo, ¿somos mejores o que o no? No, porque a los que él le está escribiendo son cristianos. Por eso. Estos gentiles
Y él lo que está haciendo es destruyendo los argumentos de cada bando. Los gentiles tienen esta serie de argumentos en contra de los judíos, diciendo, ustedes que decían que la ley, si ustedes constantemente no había acabado Dios de darle el mandamiento y estaban rompiéndolo y haciendo un ídolo a Baal, ¿no? Nosotros sí somos sabios y nosotros nunca rompimos la ley de Dios y todos estos argumentos. Sí, ustedes pero estaban adorando lagartijas, ¿no? Entonces, cuando él le habla, él está atacando no a los creyentes, sino a los argumentos que estos hermanos estaban haciendo. Él está escribiendo a la iglesia. No podemos olvidar que la carta, como dice, Pablo, siervo de Cristo y llamado apóstol, apartado para el evangelio, que había prometido antes que se acerque a su hijo nuestro Dios, fue declarado, a ver, Entonces de nosotros sí es iglesia, por eso digo. Nosotros. Claro, ese nosotros es no claro. Ajá. Entonces, que en cierta manera los incluye también a ellos. Dice que en el versículo 7 dice, a los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz, ¿no? Todas estas cosas. Entonces dice, cuando dice aquí, ¿dónde estoy? 9. Somos mejores, ¿qué pues? Ven, ¿sabe qué interesante? Que aquí me falta un signo de interrogación en la Biblia mía. No sé si ustedes tienen el mismo problema. No, yo sí lo tengo. Sí. ¿Qué pues? Antes de somos, no antes de somos. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Tihun, como diría en griego, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a gentiles, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y aquí vamos a hacer una pausa, un Luftpause, ¿no? Porque este versículo se utiliza para defender o promover una doctrina que se llama la doctrina de la depravación total. ¿Quién ha escuchado sobre esa doctrina? Escuchamos el Apocalipsis. Estamos estudiando el Apocalipsis. ¿Se habló de eso? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de lo que desayuné hoy, pero tampoco voy a... Ok. Ese es de los calvinistas que hablan. Uno de los 5 puntos calvinistas que dice... La gracia irresistible. Está la gracia No, irresistible. esos dos se contraponen, pues la depravación total y la gracia irresistible. No se contraponen, son puntos. Es decir, ellos enseñan que el ser humano está depravado de tal manera que no puede responder positivamente al Evangelio. Y uno de los versículos que se usa, y no quiero mencionar nombres pero hay un pastor muy famoso que usa este versículo como una prueba para demostrar lo que se llama la depravación total del hombre. Porque dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero eso no implica que no pueda. Y ahí es donde viene el asumir cosas dentro del texto. El hecho de que una persona no busque debajo de la cama a ver si debajo de la almohada a ver si el ratoncito Pérez le dejó un peso, no significa que no puede buscar debajo de la almohada para ver si el ratoncito Pérez le dejó un peso. ¿Entiende lo que estoy hablando? Los me están mirando con cara de que no entendieron nada. A ver, no me entienden. Ok. Yo no tomo café. Esto es igual a yo no puedo tomar café. ¿Eso es lo mismo? No. Absolutamente que no. El hecho de que yo no tome café no implica que yo no pueda tomar café. El hecho de que ninguno busque a Dios no significa que no puedan buscar a Dios, porque Dios nos dice en la Escritura que Él está cerca, más cerca de nosotros. Dice, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Nosotros podemos buscarlo y encontrar. Dice, Dios es hallado por los que le buscan. Buscad, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que no, que es imposible que se llame, que es imposible que la persona no puede buscar a Dios? La Biblia no dice eso. Por eso a mí me gusta resaltar estos pasajes para que aprendamos a leer lo que el texto dice y no asumir cosas que en el texto no están. Por tanto, leamos nuevamente el 10 y el 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso es cierto. Pero no significa que no pueda ser justo. Eso es un acto de su voluntad que decide no ser justo, decide ser desobediente a Dios. El hombre decide ser desobediente. No hay quien entienda. ¿Por qué no entiende? Porque tampoco quieren entender. No es porque no se les enseña,
La palabra de Dios está predicada, dice, tu voz ha salido por todo el mundo. Pero no quieren entender, dice que como cerraron, dice como que cerraron sus oídos para no oír. No hay quien busque a Dios. ¿Significa eso que no pueden buscar a Dios? No, Dios no dice que sí pueden. Todo el día estuve con mis manos extendidas a un pueblo que dice rebelde y contradictor. Eso no significa que ellos podían responder al Señor, pero ellos no quisieron. Y precisamente, buscáis y hallaréis. Ahora, el hecho de que ellos no busquen no implica que no podían buscar. Y eso es lo que enseña la doctrina de la depravación total. Que el hombre es incapaz, que no puede buscar a Dios. Y es por eso que tienen que ser destinados. Claro. Claro, esa es su conclusión, a eso quieren llegar. La conclusión es que, porque si hay una base que tenemos que hacer una distinción entre lo que los cristianos han creído siempre y lo que enseñan las doctrinas fatalistas, es básicamente esto, que para nosotros la fe antecede la regeneración. Fe antes de la regeneración. Para ellos, necesariamente, la regeneración Tiene que venir antes de la fe. Y eso Agárrate. le quita la salvación a uno de... O sea que en Cuba decimos, agárrate la peluca, que vienen vientos. Sigue, hermano. Ambos puntos de vista, aunque sean diferentes, ambos estamos dentro del cuerpo de Cristo. No, yo no estoy diciendo que no sean cristianos. Ellos son creyentes. Que están errados garrafalmente, sí, absolutamente. Pero yo no estoy diciendo que ellos no sean creyentes. ¿Ok? No. Yo no voy a decir nunca que ellos no sean creyentes, que no tengan a Cristo en su corazón. Por supuesto. Ahora, que están leyendo, que están haciendo exégesis a machetazo, lo están haciendo. ¿Ok? Que están leyendo, empujando cosas en el texto que simplemente no entran en el texto. ¿Ok? Y por eso yo quiero aclarar eso, para que nosotros leamos la Biblia como fue escrita. Sin una presuposición teológica, ¿no? También quiero mostrarles que en ese sentido que me dice la hermana me recordó algo, porque fíjense algo interesante, y esto es más bien en lo que es lógica. El debate de la cuestión de si nosotros fuimos regenerados antes por la fe o si fuimos predestinados, en el sentido de decir, la predestinación es bíblica, la Biblia enseña la predestinación, ¿no? Hay que entender qué es lo que significa la Biblia con predestinación. Y la predestinación no es que Dios antes, la postura es... No es para salvación. Bueno, sí es para salvación, pero vamos a llegar al punto, vamos a aclarar eso cuando lleguemos al versículo, los capítulos 8, 9, ¿no? Que se complica un poco la cosa. La predestinación, que se enseña en la Escritura, como la conciben estos hermanos, es que Dios, en una voluntad misteriosa que nosotros no podemos conocer, Él decidió de antemano, antes de fundar el mundo, quién iba a ser salvo y quién no. Pero nosotros leímos en el 2:11 que Dios no hace acepción de personas. Y eso es precisamente hacer acepción de personas. Además de que crea un problema que es el siguiente. Si es cierto, esto lo voy a decir brevemente porque no quiero extenderme mucho sobre esto, ya llegaremos a ese punto. Si Pedro iba a ser salvo, ¿ok? Ser salvo en un tiempo específico, en el futuro. Si esto es verdad, irrevocablemente, es necesariamente verdad desde el principio del mundo, ¿no? Vamos a decir aquí, desde el principio del mundo, esto es verdadero, ¿no? Significa, se ríe Julián, ¿por qué te ríes? ¿Por qué? Eres conocedor ¿Por qué tú prefieres ver con esta? Te doy esa verdad, si tú quieres, te doy ver con verdad. Si es verdadero, ok, si no es falaz, que esto es verdadero, que
que Pedro va a ser salvo en el futuro. Si Dios decretó eso del principio, implica algo. Implica que cuando este tiempo llegue, y esto es muy rápido que le estoy yendo muy por arribita, cuando este tiempo llegue, Dios no es libre de actuar de otra manera. Entonces, limitando la voluntad y el libre albedrío del hombre, están limitando la voluntad y el libre albedrío de Dios. Porque decir que esto fue decretado desde antes de la fundación del mundo y es irrevocable, quiere decir que Dios entonces no es libre de actuar como a Él le plazca en este tiempo. Entonces quiere decir que estas circunstancias o esta función lógica determina la voluntad de Dios, lo cual sería una blasfemia. Porque Dios es absolutamente libre de actuar como Él quiera, cuando Él quiera. Hay una parte de la Biblia que dice que el justo, si se amparó en su justicia, dejara de hacer su justicia y hiciera lo malo, no le serán en cuenta todas sus Claro. Si se arrepintiera y dice, no se haga claro. Y al revés, si el justo se apartara y se caerá. Claro. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Absolutamente. Si el impío deja su impiedad y hace lo que es justo, claro, no se le contarán todas sus impiedades. Claro. ¿No? Absolutamente. Eso es Biblia. ¿Ve? Entonces dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo cual no implica que no puedan hacer lo bueno. Y eso hace la maldad de ellos aún más gravosa. Porque dice en la Escritura que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Es decir, que no hay nadie inexcusable. No tenemos excusa. Ni judíos ni gentiles tienen excusa delante de Dios. Ahora, si Dios determinó por decreto todas las cosas que iban a ocurrir, incluso el pecado que yo iba a cometer, entonces tengo una excusa bastante grande. ¿No? Inclusive cuando a Pedro le dice, Jesús a Pedro le dice que Satanás te ha pedido para ser zarandeado. Para ser zarandeado, claro. Y yo estoy orando, él orando al Padre para que resista. Claro. No para que no lo zarandee, sino para que resista. Es precisamente porque tenemos la libertad de responder. Una de las cosas que a mí me parece, dice, la palabra de Dios es poder de Dios para salvación a los que creen. Entonces, si las personas fueron ya escogidas por los pelos así antes de la fundación del mundo, entonces la palabra de Dios no tiene poder de Dios para salvación, porque no puede salvar a esas personas. Entonces, ¿cuán grande es ese poder de Dios que no puede salvarlos a ellos? Están minimizando el poder y la potencia de Dios, ¿no? Es el caso de Nínive, que lo quiso destruir. Ajá. Y el Señor se arrepintió. ¿Y se arrepintió? Él se arrepintió. O sea que Dios, hay una parte que dice Dios no es hombre para que no se arrepienta, ¿no? Pero vemos en la palabra de que Dios cambia, porque el hombre cambia. Bueno, y está el caso también cuando David, él consulta los oráculos y dice, si me quedo en la ciudad, no me acuerdo qué ciudad era, y dice, Saúl me va a matar, y dice, si te quedas, Saúl te va a matar. ¿Y qué hizo David? No se quedó, entonces no lo mató. ¿Significa que la profecía de Dios fue falsa? No, es que esos son lo que se llaman futuros contingentes. No quiero entrar en lo que es esos principios lógicos, pero hay cosas que Dios ha establecido que funcionan de esa manera, precisamente dentro del contexto del libre albedrío del hombre. Amén. Amén. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ahora, ¿esto se lo está diciendo a quién? ¿A los judíos o a los gentiles? A todo el mundo. Esto va para todo el mundo. Aquí estamos ahora, ya primero le tiramos a los gentiles, después le tiramos a los judíos. Y ahora aquí a todos en el mismo saco. a todos en el mismo saco. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es el motivo de la ley. Aquí viene el problema. La ley sirve un propósito diagnóstico. La ley sirve el propósito de señalar cuál es el problema del hombre, pero un manual diagnóstico no sirve para sanar.
Solamente sirve para diagnosticar, para identificar el problema. No es la medicina. Nunca para salvar. Entonces dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, que dice, la justicia de Dios. La justicia de Dios es diferente a la justicia de la ley. Vamos a ver por qué. Testificada por la ley y por los profetas. Es decir, que la ley y los profetas, como el Señor Jesucristo le habló a aquellos discípulos en Emaús, se los llevó todos desde la ley, desde el Torah, mostrándole todas las porciones de la Escritura donde le hablaba de Él, donde señalaba hacia Él. Cristo es el tema central de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces es precisamente la ley señala, como Pablo nos dice, pues, que la ley es un ayo, es una nodriza, es una maestra que nos lleva al Señor, que nos señala al Señor. Porque una de las cosas que Lutero hablaba, que a mí me gustaba de esa forma, dice que toda predicación debe de comenzar primeramente con la ley. Porque la ley, como dijimos, es diagnóstica. La ley nos señala y nos dice el pecado del hombre. Es un espejo que le muestra al hombre todas estas cosas que hemos leído, que no es justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que dice la ley. Y que ese estandarte es imposible cumplirlo. Nadie puede cumplir la ley. Pero entonces se termina ¿con qué? Con el Evangelio. Que el Evangelio es la gracia, es la justicia de Dios. Entonces siempre, toda predicación debe comenzar con ¿cómo se llama? La ley. Y después terminar ¿con qué? Con la gracia. A mí me gusta de hecho hacer eso en las predicaciones mías. Me gusta siempre sacar del Viejo Testamento y sacar los tipos, todas esas cosas que nos señalen hacia el futuro. Y después mostrar aquella gracia que fue cumplida en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice, la justicia en el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nótese, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, esa palabra por medio no es accidental. Quiere decir que la salvación viene a nosotros mediada ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La fe es el gran ecualizador. No importa si tú eres judío, si tú eres gentil, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Por eso yo me opongo o me cuesta trabajo aceptar el dispensacionalismo, y precisamente porque hace una distinción entre los judíos y la iglesia. Y no hay distinción entre judíos y la iglesia después de Cristo. Ya nosotros los que son judíos, eso lo vamos a ver después, los que son judíos no según la carne, sino son judíos en el espíritu, porque tienen la promesa que fue hecha en Abraham. Entonces, que ya no importa los ritos de la ley, sino si fuiste circunciso o no fuiste circunciso. Lo que importa es si crees en Cristo. La fe. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay diferencia. Si Dios hubiera predeterminado antes de la fundación del mundo quién iba a ser salvo y quién no, entonces sí hay diferencia. Porque ya los perdidos y los salvos fueron determinados antes de la fundación del mundo. Pero dice Dios que no hay diferencia. ¿Por qué? Aquí dice, por cuanto todos pecaron, desde Adán hasta nosotros aquí ahora, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que no hay ninguna persona que ha sido salva desde antes de la fundación del mundo. Todos están destituidos de la gloria de Dios hasta que tengan un encuentro con Cristo. Amén. Eso es lo que dice la ley. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, que los justos no somos nosotros somos los justificados. Él es el justificador. Nosotros somos hechos justos porque Él es justo. Los judíos en el Midrash enseñaban, y el Midrash eran como unos comentarios, era como la glosa de los judíos, era el Midrash, ¿no? Y ellos enseñaban que había un sistema ellos creían que en el Gehenna, que era el infierno, ¿no? Que habían dos divisiones. Habían unos que decían que todo Israel iba a ser salvo, pero la manera en que iba a ser salvo, ellos entendían que habían judíos que eran judíos justos y habían judíos que no eran muy justos.
Entonces ellos creían un sistema de balance, ¿no? Era como una cuenta que Dios llevaba. Entonces él veía que los justos acumulaban méritos de sobra. Acumulaban méritos para sí, pero también sobraban en la cuenta unos méritos, ¿no? Y entonces esos méritos se le aplicaban a los otros judíos que no tenían tantos puntos. ¿Cómo la gente? Bueno, un sistema similar, parecido, también se enseña en la Iglesia Católica, donde se da el sistema la doctrina del tesoro de Cristo. Y nosotros podemos acceder al tesoro de la gracia por medio de méritos adquiridos, ¿no? Y por medio de esos méritos adquiridos podemos reducir entonces el tiempo en el purgatorio. ¿Entiende cómo funciona la cosa? Entonces, bueno, ese era más o menos el sistema que creían los judíos. Entonces, aquí Pablo está atacando precisamente a ese sistema rabínico que dice, no somos nosotros los justos, nosotros estás acumulando puntos. Porque había también una escuela de judíos que decía, es que aunque tú cumplas la Torah, porque había una escuela que decía, no, el tiempo que tú pases leyendo la Torah se te acumula como puntos que estás acumulando de mérito. Y habían otros judíos que decían que no, porque la Torah mientras la estás leyendo estás haciendo lo que tienes que hacer, tu deber. Entonces no hay mérito sobre eso. Y Pablo de hecho está pinchándole el globo a los judíos que pensaban que de alguna manera ellos acumulaban méritos o dones haciendo todas estas buenas obras de la ley, ¿no? Como ya vimos que nadie es salvo por las obras de la ley. Entonces dice, ¿dónde pues está la jactancia? Y los judíos se jactaban mucho, como dice el Señor, que extienden sus filacterias para ser vistos de los hombres. ¿Recuerdan? Las filacterias eran unos mantos que se usaban, los mantos de oración, y ellos extendían, habían que tener, de acuerdo a la ley, en los 4 extremos había que tener como un cordel, ¿no? Unos cordones. Lo usan todavía, y ellos mientras más largo eran más buenas obras habían hecho, ¿no? Y dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Qué dice? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras de Moisés? No, sino por la ley de la fe. Porque no, ¿y por qué por la ley de la fe queda excluida? Porque tú no vas a ser salvo por la cantidad de obras que tú has hecho. Eso de nada te sirve. Tú vas a ser salvo, ¿por qué? Por la fe en quién. Lo leímos en unos versículos anteriores. En la fe por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si es por medio de la sangre de Él, ¿a qué vienes tú a presentarme todas estas obras? ¿No? Es como que usted vaya a la ópera, ¿no? Yo sé que a todos ustedes les encanta ir a la ópera. Entonces, cada rato me los encuentro a ustedes y está como está, hermano, bienvenido. Buenas noches. Usted tiene un palco hoy, no véngase. Cuando es como que usted vaya a ver a la ópera, no vaya a verse el Don Giovanni, mi ópera favorita, se presente, y entra y dice, aquí tengo un boleto, y dice, no, pero este boleto es de Pagliacci. Y dice, sí, pero fíjese usted qué clase de ópera es Pagliacci. Y dice, sí, es una ópera maravillosa, pero es que el boleto que hace falta es el de Don Giovanni. ¿Entienden la historia? Se lo voy a poner ahora en concreto, porque a lo mejor usted no sabe quién es Don Giovanni, ni Pagliacci, ni nunca ha ido a la ópera, ¿no? Pero a lo mejor usted viene y dice, no, pero yo tengo aquí el ticket, mire todas las obras que hice, y yo era miembro de la sinagoga Bethor, que está ahí en la esquina, y yo de hecho donaba no sé cuántos millones de dólares, lo donaba al año, y por templo, y el rabino venía, yo sabía, hacía el Shabbat en la casa del rabino, y dice, está muy lindo el ticket está precioso, pero es que el ticket que a la entrada de aquí es un ticket rojo, que dice la sangre de Cristo. ¿Usted tiene ese ticket? No tengo ese ticket, lamentablemente no puedo entrar a este show, no puedo entrar a este teatro. ¿Entiende la cosa? Entonces, ¿dónde está la jactancia? Él se presenta con todos los méritos. Aquí yo conozco al fulano de tal y al rabino no sé cuánto de allá en Jerusalén, y me bañé, me bautizaron en el Jordán. ¿De qué sirve la jactancia? Queda excluida. Dice, porque además ese ticket que tú vienes no lo compraste, el que tú me traes lindo de oro, que lo compraste, pero este ticket que está dando te lo dieron allí en el Sedano, unos hermanos que habían y estaban repartiendo esos tickets y tú los recibiste. Entonces, ¿dónde te estás jactando de algo que tú recibiste? No es algo que tú le das a Dios, es algo que Dios te da a ti. Sí, Señor. Por eso hay que entender, cuando hablamos, por ejemplo, el sacrificio de la cena del Señor, en la Santa Cena, no es un sacrificio que nosotros le damos a Dios, como enseñan los católicos en la misa, que cuando uno rompe el sacrificio, que está inmolando nuevamente a Cristo y le está ofreciendo ese sacrificio. El sacrificio de Cristo no fue algo que nosotros le ofrecimos a Dios. El sacrificio de Cristo fue lo que Dios se ofreció a sí mismo por nosotros. Entonces, la dirección es de allá hacia acá, no de aquí hacia allá.
¿Qué es lo que podemos presentar? ¿Qué te daré, maestro? ¿Se acuerdan? 506, creo que es el himno. 516, bueno, cerca estuvo. Bien, ¿dónde está la jactancia que es excluida por la ley de la fe? Concluimos pues, aquí vemos algo interesante, concluimos, quiere decir que todo lo que nos ha dicho hasta este punto es que es un argumento, está haciendo de uso de la retórica. Lamentablemente, las personas sacan estos versículos como si fuera que Pablo está enseñando esto. Pablo simplemente está mostrando estas cosas, poniéndolo en su boca, está asumiendo el papel del presentador de este argumento, ¿okay? Está asumiendo los dos bandos. Eso se llama en lógica cuando uno trata de presentar la posición del contrincante en la mejor luz posible para poder entonces rebatirlo, ¿no? Lo contrario a eso sería hacer la falacia del espantapájaros, ¿no? O del hombre de paja. Y la falacia del espantapájaros es que usted agarra el argumento del contrincante y hace un espantapájaro de ese argumento y después entonces lo refuta fácilmente. Sí, pero es que ese no es el argumento, eso es un espantapájaro del argumento. ¿Ve? Pablo no está haciendo eso. Pablo está haciendo argumentos sólidos, convincentes, podríamos decir, de cada postura. Y después él viene y dice, ¡puc!, le quita de abajo la alfombra. Lo deja sin piso. Lo deja sin piso. Perdón. Sí. Perdón. Pablo realmente lo que hace es como explicar la lógica del pensamiento de cada grupo. Exactamente. Y entonces sobre esa lógica exponer la verdad. Exactamente. Exactamente eso. Es el que creo que hay una, no sé si en español se dice el abogado del diablo. Esa expresión existe en español. Sí. Él está haciendo como el papel del abogado del diablo para ellos. Está mostrando, mire, este es el argumento que ustedes hacen. Bueno, mira lo que pasa a la luz de Cristo. No sirve este argumento. Y después viene el argumento, primero con los gentiles. Dice, ustedes que profesaron ser sabios, ¿dónde está la sabiduría? Y ustedes que profesaban ser la ley, porque los profetas y Moisés, ¿dónde está la ley? ¿No? Ok. Entonces dice que concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y esto es algo importante. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. Eso es lo que los judíos dicen, no es Dios. Y dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Eso se lo está preguntando a los judíos. Ciertamente también de los gentiles, hermanos judíos, le está diciendo en la congregación de Roma. Porque Dios es uno. Ahí está él aludiendo a la oración más importante de los judíos, que es el Shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, Jehová, tu Dios, Jehová es uno, ¿no? Y él dice, porque Dios es uno. Y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, ¿cómo es la justificación? Por fe. Por medio de la fe. Y ahí es donde yo tengo el problema también con el dispensacionalismo. Dice, no, porque Dios tiene un plan especial para los judíos. Sí, el plan especial para los judíos se llama la fe mediante nuestro Señor Jesucristo. Y es el mismo plan especial para los gentiles. La fe, la misma receta. Aquí no hay una receta, bueno, Dios tiene un plan especial para ellos. No, yo soy el camino, la verdad de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. O sea que antes de que Jesús viniera al mundo, los judíos eran superiores al resto del mundo, y después que llegó Jesús todo niveló. A ver, ¿cómo respondo? Porque, como decía Martin Heidegger, dice, la respuesta está enmarcada por la pregunta, ¿no? A ver cómo te respondo, porque tú estás asumiendo ciertas categorías en la pregunta, pero te voy a responder. Digo que los judíos fueron los primeros y únicos en practicar la palabra de Dios. O sea, que eran superiores, ¿o no? Cuando Adán peca y él cae, ¿ok? Dios puso a toda la creación bajo los pies de Adán. Lo hizo Señor de la creación. Cuando Adán peca, ¿ok?, ocurrió lo mismo que ocurrió con Jacobo y Esaú, que por un plato de lentejas él vendió la primogenitura. Eso fue lo que pasó con Adán.
Él comió de la serpiente. ¿Por qué? Porque vio aquella fruta y perdió el derecho que él tenía con Dios. No valoró lo de Dios. ¿Eh? No valoró lo de Dios. No valoró lo de Dios. Hasta Entonces, Israel. Él perdió el Entonces, reinado, porque todo. él era el... No, él era, Dios lo puso sobre todas las cosas. Dios lo ¿Ok? había puesto Sobre todo. Ahora, cuando Adán cayó, desde ese entonces hubo un engaño y una mentira porque Satanás asumió legalmente, ¿ok?, el dominio sobre la creación. Entonces, si tú ves toda la historia de la humanidad, está plagada de una fusión del Estado y la religión. Y las religiones eran religiones paganas, obviamente falsas, absurdas, con unas cosmogonías ridículas, ¿no? Y las mentiras que el hombre se lo creía, y además un sistema de adoración impío, ¿no? Estamos hablando de que se hacían sacrificios humanos, se sacrificaban bebés, había prostitución ritual, todo ese tipo de cosas que vemos ampliamente demostrado en el paganismo. Todo eso existió hasta que Dios creó. Ninguna nación, fíjate, estaba bajo el dominio de Dios. Todas las naciones estaban, desde que Adán pecó, bajo el dominio de Satanás. Desde que existió la primera nación, que fue construida por Nimrod, que fue el que se llamó el primer grande, ¿no? Cuyo nombre representaba rebeldía. Pero entonces Dios hace una nación de una manera sobrenatural y milagrosa. Eso lo hablamos un poco en la escuela dominical, por medio de Abraham, ¿okay? Y él crea a este pueblo que era una nación dentro de todas las naciones del mundo, desde la Argentina hasta Estambul, como dice la canción de Serrat. Hay que leer, hermano, sabe lo que estoy hablando. El Mediterráneo. Desde la Argentina hasta Estambul todos eran paganos, hasta que nació esta nación, que era una nación que estaba bajo el dominio de Dios, bajo la teocracia de Dios, y ese es el pueblo judío. Ahora, ¿significa eso que Dios no amaba al resto de la humanidad? No, no significa eso. Que eran superiores. Yo no estoy diciendo que tú dijiste eso, ¿entiendes? Ahora, vamos a decir superiores. Está argumentando. Claro, ahí estoy. Tú sabes como Pablo, ¿no? Ahora, la pregunta es que si eran superiores. Eran superiores en cuanto a que tenían una intimidad con Dios, en que conocían a Dios. No eran superiores porque merecían más de Dios. ¿Ves? Todo era por gracia. Entonces, en ese sentido, no eran superiores. Eran superiores porque tenían un conocimiento superior de Dios, porque tenían una relación íntima con Dios, una revelación. Entonces, en ese sentido, eran superiores, si quieres usar ese término. Yo no me siento cómodo usando ese término, ¿eh? Lo que dice la Biblia, primogénito. Eran primogénitos, claro, pero a través de ellos fueron la luz que existió en el mundo, ¿okay? Que Dios los usó a ellos para mostrar la luz al resto de las naciones, la luz de Dios. Y por medio de ellos vinieron profetas, incluso que profetizaron en aquellas naciones que habían caído, como Nínive, etc. Sí, hermano Lirio, que vaya con una ansiedad, a ver, cuéntame. No, que hay muchos pasajes del Antiguo Testamento donde Dios, porque eso que Julián dice aquí, le pasó a Israel. Israel se le subía el ego, y Dios les hacía recordar que ellos eran igual que todos los demás, simplemente que ellos tenían un lugar especial porque Dios los amaba. Bueno, pero no eran igual, eran peor. Porque dice el Señor, fíjate que el Señor dice, son un pueblo rebelde, de cerviz dura. El Señor estuvo a punto de destruirlo varias veces, si no fuera porque Moisés intervino por ellos. Y de hecho, Él escogió, dice, yo escogí un pueblo débil, un pueblo rebelde, contradicción, para demostrar mi poder. Él podía haber escogido a los romanos y haber hecho de los romanos o a los galos o a los chinos o a no sé quién. Pero él los escogió ellos precisamente porque eran el the trouble child, ¿no? El niño problemático. ¿Okay? Pastor, más sin embargo el Señor Jesús fue judío. Sí. Y ellos mismos lo crucificaron al Señor. Pero claro, dice tú que matas a los profetas. Vemos aquí algo bien como controversial entre eso. Ahora, una de las cosas que yo admiro, siempre ellos son jactanciosos. Por la casa hay una como donde ellos se reúnen y ellos todos los sábados pasan y ellos no manejan, ellos caminan y van desde el más chiquito hasta el más grande. Las mujeres tienen como 4, 6 muchachitos que caminan hasta la iglesia. Y una de las cosas que yo admiro de ellos es que son bien apegados a las cosas de Dios. Las mujeres usted no las va a ver con escotes. No, es decir, en eso son mejores que nosotros los bautistas, porque nosotros con carros no venimos a la iglesia.
Tírele, hermana, tírele ahí, siga. Usted predíquelo que es verdad. De que ellos le enseñan la palabra del Señor a los hijos. Pero el problema es que es esto, y eso es un problema ellos no están más cerca de Dios. Le voy a poner un ejemplo, porque un amigo mío me mandó un video de una judía que estaba mostrando en un video la preparación para el Shabbat, ¿no? Y entonces ella mostró que ellos tienen 2 cafeteras. Entonces en una de las cafeteras dice, esta no puedo usarla para el Shabbat porque esta, si aprieto aquí, usa electricidad, y si uso electricidad es una obra. Entonces no puedo usar. Entonces tengo que usar esta que es una bomba mecánica, fíjese. Y entonces dice, aquí aprieto, y empezó a hacer así para sacar el agua. Entonces dice, ahora ya tengo el agua en esta taza, pero no puedo poner el té dentro porque esta agua se está cocinando. Entonces tengo que agarrar esta agua y, si quieren, les mando después el video. El agua la tengo que poner en esta otra taza, porque entonces en el proceso de echar el agua se enfría un poco. Quiere decir que ya no se está cocinando, por tanto no es una obra. Y entonces ahora sí puedo poner mi tacita de té. Ok. Absurdo completamente. El Señor Jesucristo... No, es que por eso ellos siguen un rito ciego sin entender. Mire, hay un show muy famoso que se llama El violinista en el tejado. Fiddler on the Roof, ¿no? Y Tevye, que es el If I were a rich man. Eso yo lo canto en mi casa cuando voy bajando la escalera. If I were a rich man. Bueno, sí. Bueno, Tevye dice una cosa, dice, sabe nosotros, dice, toda persona en nuestro pueblo sabe su lugar, su posición, porque tenemos tradiciones. Usted me preguntará, dice Tevye, ¿de dónde vienen estas tradiciones? Perfecto, yo te diré. No lo sé. Bueno, entonces, en eso básicamente lo que es la mente. Ellos no entienden el símbolo, que todas estas cosas iban señalando a los tipos detrás de esta. Era seguir un rito mecánicamente. Y eso es lo que criticaba el Señor Jesús. Dice, el día del sábado no fue creado, el hombre no fue creado para el sábado fue creado para el hombre. Ese es Dios diciendo a ellos, pero ustedes cabezones no entendieron, ¿no? Entonces, no es que ellos siguen a Dios, ellos siguen esto porque papá y mamá seguían esto y porque abuelito y Benjamín seguía y yo sigo por acá. Y entonces, pero al final, vacío, carente del espíritu. La letra mata, el espíritu vivifica. Religión es puramente. Bien, ¿dónde nos quedamos? Es como cualquier otra religión. Es como cualquier otra religión. Más legalista, más bonita. Claro, sí. No, y entonces, pero la cosa es, por ejemplo, esta señora que digo, está haciendo más obras. Es decir, técnicamente, si vamos a hablar desde el punto de vista físico, está gastando más energía, haciendo más trabajo, ¿ok? Para evitar hacer trabajo. Yo no entiendo cómo bombear la cosa esa mecánicamente no es trabajo que apretar un botón con electricidad. Pero en el judaísmo rabínico, ¿okay? En los Midrash enseñó cuando se inventó la electricidad que eso era por eso ellos no pueden apretar, por ejemplo, hacer esto A mí me llamaron en el día sábado. para que les prendiera la lavadora, porque ellos no podían tocarla. Pero usted sí puede hacer el trabajo, usted sí puede violar el sábado. ¿Ve? Ellos no, claro. Pero ellos no. Claro. Entonces, Ellos la condenan a usted en su creencia. La condena, claro. La creencia de ellos, usted la condena. Bueno, y eso es lo que hablaban los profetas, lo que hablaba Jeremías, lo que hablaba Isaías. Dice, ustedes invalidáis la ley, ¿no? Oprimen al huérfano, a la viuda, todo esto. Pero están guardando por afuera sepulcros lavados. Tenemos esto bien, que tal, ¿no? Sí, se sorprendía cuando Cristo sanaba a las personas en el sábado, y Cristo lo hacía a propósito. Sí. La mayoría de milagros que el Señor hizo fue el sábado. Ahora, quiero hacer algo porque veo que nos estamos poniendo como el bando de los gentiles en Roma y tirándole a los judíos. ¿Ok? Nosotros no somos mucho mejores. ¿Ok? Porque si vemos lo que era Latinoamérica, nosotros estábamos cortando la cabeza a la gente, sacándoles el corazón latiendo y comiéndonos después y tirando la cara. En Perú, no me venga, en Perú. En Perú los mayas, si no andemos en esa gaveta que tiene cucaracha. Bien, dice, Dios es el que justifica, dice. Luego dice, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque la ley precisa. ¿Por qué confirma la fe la ley? Precisamente porque la ley, ¿qué dice? Digo, la fe, ¿qué es lo que hace?
que está mostrando que la ley era aquel manual diagnóstico que señalaba el problema del hombre. Entonces la fe lo que hace es que confirma la ley. Dice, la ley tiene razón, mira, aquí te dice todo lo pecador que tú eres. Precisamente por eso necesitas la fe. Entonces la fe no es una cosa opuesta. No es que, por ejemplo, los judíos tenían esto y Dios dijo, Dios cambió de idea, dijo, esto no sirve, vamos a hacer esto. No. La fe confirma la ley. Siempre fue por fe. Porque siempre fue por fe, porque la fe es esa acta que está en contra de nosotros. Quiero leerles nada más que... Desde abril. Desde abril no, y desde mayo también. Abril. Caín y Abel, prefiero. Abel, entendí, de abril. Y no, abril y mayo también pasado, ¿cómo no? Bien, les voy a leer un comentario, que este comentario fue escrito por Cirilio de Alejandría. Este hombre era contemporáneo de Agustín, ¿ok? Aunque no compartía ciertas nociones agustinianas. Dice, aquellos que fueron antes conocidos recibieron la ley como un maestro para mejores promesas sobre Cristo, para que fuesen honrados, para que Cristo fuese honrado por otros. Entonces, déjenme leer esta parte aquí que dice... Espérese, no se me vaya que estoy buscando lo que había marcado para la ley y ya veo que se me desmarcó, pero... Dice, cualquiera que no escuche... No, dice, cuando nosotros creemos esta palabra de cómo no estamos sosteniendo la ley por fe. Ahora, Emanuel fue designado como un profeta por causa de su humanidad, así como Moisés fue un mediador entre Dios y los otros seres humanos. Más allá, la ley era una sombra, era una figura que dice que luchaba o trabajaba para dar luz, para parir a la forma verdadera de la verdad. La verdad, dice, no quita los tipos. Dice, pero les da más claridad. ¿Qué significa? Que la verdad, el cumplimiento de la ley en Cristo no borra todas las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Lo que hace es que nos permite entender más claramente esos tipos, etc. Entonces, nos quedamos en el capítulo 3, ¿cierto? Terminamos el 3, porque ahora entramos en el 4, vamos a entrar ya en terreno un poco ponzoñoso, porque aquí viene un poco, este capítulo es un capítulo que para algunos es antitético, por ejemplo, a lo que enseña el apóstol Santiago. Y esto es algo que tenemos que corregirlo, ¿no? Estoy hablando específicamente cuando dice... cuando dice ¿dónde? ¿Cómo? No, ¿dónde es que está? Dice creyó el 3, el 4 y el 5, ¿verdad? 3. ¿Qué dice la escritura? Pues en el 4. Nuestro padre, que dice la escritura, Dios le contaba por justicia la circuncisión. Dice, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión? En la circuncisión no en la circuncisión, sino en la circuncisión recibió la gracia. Entonces, bueno, después le mostraré, porque no puedo encontrarlo ahora y no quiero hacerlos perder más tiempo. Pero aquí vemos cuando habla, por ejemplo, de que Abraham, dice, fue justificado por fe sin las obras de la ley. Y entonces nos dice Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta. Entonces nos vemos que hay dos versículos que aparentan estar en contradicción unos con el otro, pero vamos a ver cómo en realidad no hay tal contradicción. No, existe solamente esa contradicción si se asumen ciertas posturas teológicas a priori. ¿Ok? Preguntas antes de terminar. Preguntas, quejas, dudas. ¿No? Bien, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra expuesta. Perdona nuestras faltas.